Abrir la Biblia en Romanos capítulo 9. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 9. Dice así, Romanos 9. Empezamos del versículo 1, dice: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho ni bien, ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ay, Cuando, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Eh, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La Escritura dice a Jacob, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro uno para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia el vaso de hilo preparado para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a que no era pueblo mío, y a lo no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, no son pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Eh, También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban a traer la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, he aquí pongo en Sión eh, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y queremos pedirte que
que nos bendigas, que en esta noche nos hables y que podamos este, aprender de ti, Señor. Necesitamos que tú nos ilumines para aprender, Señor, para que nos, y para sobre todo, para que no quede como cosa teórica, sino para que realmente lo bajemos y lo apliquemos a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Yo les pregunto, este pasaje, a quién está hablando el Señor? ¿A quién le habla? Al pueblo de Israel. Muy bien. Le habla al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, como ya lo hemos visto en otras partes, no porque tengo la garganta mal, este, se creía mejor que los demás, ¿verdad? Creía que por sí mismos eran mejores que los otros. En realidad, ¿qué era lo que tenían de mejor ellos? ¿Sabes qué está dicho, no? Las promesas, o sea, lo que Dios les había dado. Mm. Entonces, dice varias cosas, el pasaje es muy largo, pero no vamos a entrar en un detalle que no corresponda. Pero está hablando que para ser pueblo de Dios, ¿era realmente por la genética? Ser pueblo de Dios, ¿se entiende, no? No, no era por la genética. Era por lo que creía. O sea, claro que Dios eligió a un pueblo descendiente de Abraham. Pero no todos los descendientes de Abraham son israelitas, lo dice clarito, clarito, clarito. Los creyentes son. Pero los que eran incrédulos no eran pueblo de Dios. Leímos eso acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que lo leímos o no lo leímos? ¿Lo leímos? Está diciendo eso. Este, dice en el versículo 6, porque la palabra de Dios no ha fallado. No todos los que descienden de Israel, los de Jacob, son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac será llamada descendencia. Está diciendo, Abraham fue llamado antes de que se promulgara la ley, ¿verdad? Ahora, ¿todos los descendientes de Abraham para todos los descendientes de Abraham era la promesa? No. ¿Quién fue el primer hijo de Abraham? ¿Eh? Ismael, el padre de los árabes. No era para él la promesa. Y tuvo más hijos de Abraham, ¿no? Israel era después, Israel. Ahora, Israel, ¿cuántos hijos? Jacob, perdón. Jacob, perdón. No, Isaac, digo. Isaac fue el hijo de Abraham. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? Dos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Ahora, está tratando de decirle que lo que son es por elección de Dios, por gracia de Dios, no por obra de ellos. Es como nosotros. ¿Somos mejores que la gente de afuera? No, somos nada mejores. Esa es la aplicación, ¿eh? Dice, antes de que nacieran, que hubieran hecho ni bien ni mal, Dios eligió al menor para gobernar sobre el mayor. Cosa que su padre no aceptó y por eso se armó todo el lío, ¿no? Porque él quería beneficiar al mayor. ¿Se acuerdan de eso, no? El que salió primero del vientre de la madre fue Esaú. Y el segundo fue, bueno, Jacob, a que después Dios cambió su nombre por Israel. Sí, 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 eso es otra historia, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas cosas. ¿Cuál de los dos era pecador? Como decía José cuando enseñaba este pasaje, decía, y otros lo han dicho, pero yo me acuerdo que José lo decía. Dice, lo asombroso no es que Dios haya aborrecido a Esaú, sino que lo asombroso es que Dios haya aceptado, escogido. Porque ustedes quieren un hijo como Jacob, que quieren, vieron lo que hizo, se acuerdan lo que hizo, ¿no? Agarró, se disfrazó del otro, le mintió al padre que era ciego, le imitó la voz, hizo cualquier cosa. O sea, una cosa tétrica, una cosa muy lamentable. Mostraba un corazón muy lejos de ser temeroso. Deshonró a su padre descaradamente. Le tomó el pelo, ¿verdad?
Y a su hermano le pasó por arriba descaradamente. ¿Qué tenía que ver Dios en todo eso? O sea, sin embargo, Dios va a aceptar a Israel, pero no por lo que es. Porque es lo que dice, Dios le muestra misericordia a que quiere mostrar misericordia. ¿Eh? Este, y quiso mostrársela, aunque ninguno de los dos lo merecía, quiso mostrársela a Israel. Por supuesto que si uno estudia toda la historia, se da cuenta que Israel, Jacob, se transformó en un hombre de fe. Fue un hombre de fe. Después fue un hombre de fe. Pero al principio no era un hombre de fe, ¿verdad? Después fue un hombre de fe. Pero al principio no era un hombre de fe. ¿Y ustedes? ¿Eran hombre de fe? ¿Eh? ¿Eran o no eran? ¿Qué dice Melanie? Que mira, ¿tú eras mujer de fe antes? ¿Te eligió porque eras una mujer de fe? ¿Alguien acá puede decir yo soy cristiano porque era de fe de antes? No, no, no es así. Es lo mismo, la gracia y la misericordia de Dios. Este pasaje lo estamos mirando a la luz de lo que hablamos hace 2 viernes, ¿no? Que ya hablamos de este tema, ¿verdad? Que hay dos verdades en la Biblia, que no vamos a volver en eso, que Dios quiere salvar a todos y sin embargo ha escogido a algunos antes de la fundación del mundo. Pero quiere salvar a todos, sí. Cristo murió por todos, sí. Ahora, ¿cómo se une eso? No lo podemos unir nosotros. Tenemos que aceptar eso, porque como lo dijo clarito, si escucharon las conferencias de Samuel, las charlas de Samuel Pérez Mucho, dijo lo mismo. Mejor dicho, por supuesto, con más excelencia que lo que dijimos acá, ¿verdad? No pretendas entender lo que Dios no explica. Hay dos verdades, dos verdades. Cuando vas a predicar, tienes que creer lo que Dios dice, que Dios quiere salvar a todos. Cuando vas a predicar, cuando oras por los inconversos, por tu familia, por quien sea, tienes que creer lo que Dios dice, que Dios quiere salvar a todos, que no quiere que ese no quiere que se pierda, ¿verdad? Después que tú creíste, tú tienes que entender que Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, que eternamente has estado en el corazón de Dios. No lo trates de unir. No, no trates de buscar explicaciones a lo que Dios no da explicación. Porque si buscas explicaciones en lo que Dios te da explicación, te vas a confundir a otros y muy posiblemente estés creando doctrinas erróneas. Dios, yo no me quiero ir del tema, nunca nos explica todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Alguien dice así, Dios es Dios. No tiene por qué explicarte todo. Tú tienes que entender que Dios te ama con un amor que nadie te puede amar. Que Dios ha hecho el máximo sacrificio que se puede hacer por ti a través de Cristo. Esa es la verdad. Ahora, no pretendas preguntarle lo que no te va a decir nunca. Algunos dicen, cuando vaya al cielo, Dios me va a explicar. No tiene que explicarte nada. Cuando vayamos al cielo y veamos la grandeza de Dios, vamos a quedar redondito ahí adorando y, por supuesto, confiando, pero vamos, porque cuando veamos lo que es Dios cara a cara, vamos a quedar postrados. Por supuesto que no vamos a temer porque nos ama, pero no vamos a andar con preguntas. El diablo es el que hace esas cosas. Nosotros somos de Dios. Bueno, ahora, Dios ha tenido paciencia de todos, ¿verdad? De todos los vasos, los de honra, de todos ha tenido paciencia. Y dice, y entonces empieza a hablar de lo que los judíos no querían aceptar, porque este es el centro. Que los judíos querían ser solo ellos pueblo. No querían que los otros fueran pueblo. Y los judíos religiosos de hoy son tan racistas como esto. Los peores judíos son los religiosos. Hoy en día también son racistas, desprecian al que no es judío. Son terribles, son terribles. Y en Israel más todavía. Este, se creen más que los otros. Él está diciendo, ustedes no son mejores que los otros.
Ustedes son pueblo mío, porque yo quise que fueran pueblo mío. Quise tener misericordia. ¿Y por qué, por qué Dios no va a tener misericordia de los que de nosotros? Porque claro, dice, llamaré pueblo mío, dice el versículo 25, al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Lo dice Oseas y se refiere a nosotros, a los judíos. Eso le está, no es refregando, pero está poniendo, enrostrando a su pueblo lo que Oseas había dicho. Nosotros somos tratados sin merecerlo, como fue tratado sin merecerlo el pueblo de Israel. ¿Me entiende esto? Y nosotros, ¿por qué nosotros somos pueblo de Dios? Porque Dios ha querido que fuéramos pueblo de Dios. Tiene que haber gratitud en nuestros corazones. Somos enemigos por naturaleza de Dios. Sin embargo, Dios ha querido que seamos su pueblo. Está formando un pueblo de toda lengua, nación, en todas partes, y nosotros somos ese pueblo. Como decía, había una canción que decía, Dios está formando un pueblo verdadero Israel. A ese pueblo pertenezco por su gracia y su gran poder. Entonces, capaz que un viejo se acuerda, Alejandro Fernández se acuerda. ¿Se acuerda? Dios está formando un pueblo verdadero Israel, y a ese pueblo pertenezco por su gracia y su... Bueno, porque es viejo, viejo en la iglesia. Esa canción se cantaba antes. Este, Dice, versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Esta es otra verdad tremenda, porque está diciendo, miren que esto no es por cuestión de genética. Dios no va a hacer un examen de tus genes, le dice Israel. ¿Entienden lo que quiere decir, no? Porque, ojo, hoy en día muchos se hacen exámenes genéticos para ver si son descendientes de alguna de las tribus de Israel. Hay gente que está en eso. Créanlo, ¿eh? Hay gente que está en eso. Se hace un estudio genético para ver si viene. Eso no es de Dios. No es por genética. Es por Dios. Y él dice, si mi pueblo, el pueblo de Israel, fueran como la arena del mar, van a quedar unos poquitos. Entonces, creo que esto también tenemos que tenerlo claro. Hay muchos judíos en el mundo, pero al final se van a salvar unos pocos, un remanente, dice. ¿Qué es un remanente? Es parecido a lo que pasaba en la época del profeta Elías, ¿verdad? Dice, no queda nadie creyente, dice, no, queda un remanente. 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas. Y un predicador dice, si había 7.000 hombres, por lo menos había 7.000 mujeres. Porque, ¿verdad? Se cuentan las cabezas. Así que había unos cuantos. Pero comparados con todo el pueblo, eran pocos. Y al final del tiempo, se va a salvar para Israel, sí, pero un remanente se va a salvar. Y a partir de ese remanente, Dios va a cumplir las promesas que le hizo a su pueblo, ¿verdad? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a partir de ese remanente. Porque no es por nacionalidad, no es por obras, no es por la carne, es por la gracia de Dios que se recibe por fe. Y los que no creen de los judíos se van a perder. No es por las armas. Yo creo que hay que aclarar estas cosas, ¿verdad? Porque si uno mira a muchos predicadores hoy en día, sobre todo predicadores que se disfrazan de judíos, se ponen un gorrito, lo que sea, algunos son buenos, otros no. Dicen cosas que no son. Están predicando un evangelio o algo que se basa justamente en, en la carne, y no es así. Israel tiene muchos millones de personas, y muchos van a volver a Israel, pero tristemente, por su incredulidad, la mayoría, creo que el 75%, no me acuerdo, van a morir. Yo no sé cuándo va a ser la tribulación, no sé cuándo, esas cosas no voy a entrar en eso. Pero cuando el Señor venga, la mayor parte de los judíos van a morir. Porque son incrédulos. Son incrédulos. Uno será tomado para el juicio. No es lo mismo que el arrebatamiento.
Ya lo vimos eso. Y otros serán dejados, pero unos serán tomados para el juicio. Es tremendo eso, ¿verdad? Muchos, porque no creen, porque se apoyan en sus fuerzas, se apoyan en lo que ellos piensan que son y son delante de Dios rebeldes. Este, creen que su religión les va a salvar. Y vamos a volver a algo que me parece que siempre es bueno entender. La religión no salva a nadie, ninguna religión. Las religiones son todas parecidas, aunque crean en distintas cosas. Las religiones es lo que hablamos el domingo pasado. Piensa que uno se va a presentar delante de Dios y uno va a argumentar lo bueno que hizo de acuerdo a determinado catálogo, a determinada ley. Dice, no, pero yo cumplí esto y esto, y bueno, me vas a aceptar. Eso es lo que creen las religiones. Por eso, a mí cuando leí eso, yo quería leer eso de Egipto, el otro día estaba con muy fuerza, estaba gripal, pero cuando uno mira a los egipcios, que pensaban que tenían 70 mandamientos, creo que era, que cuando se presentaban ante Osiris y un tribunal, esto es mitología, por supuesto, no existe eso. Ellos pensaban que se presentaban ante Osiris y otros dioses, entonces la persona, incluso hay alguna obra de teatro había en esa época, que la persona decía, yo he cumplido, empezaban de atrás, o sea, yo no he infligido esto, y iba, ¿verdad? Y entonces, si cumplía todo, su corazón pesaba menos que la pluma. O no sé, qué bobada. Pero las otras religiones son lo mismo. Los judíos pensaban que iban a poder presentarse delante de Dios porque cumplían los mandamientos de Dios, cosa que sabemos que es imposible. Y los musulmanes también tienen una serie de ordenanzas que no cumplen. Las religiones siempre ponen mandamientos que son más de hombres que de otra cosa, que no se pueden cumplir. El hombre no puede cumplir ni aún lo que él mismo crea pensando que puede cumplir. ¿Entendemos eso? Es interesante esto. Y a los judíos le pasa eso. No pueden cumplir. Y cuando uno no puede cumplir, ¿sabe lo que hace? Empieza a justificar las cosas y empieza a correr las barreras y a crear otras cosas para decir que sí las cumple. Acuérdense, colaban el eneldo y el comino y se tragaban lo otro. Es muy interesante cuando uno analiza la actitud de los fariseos, justamente haciendo esas cosas para decir que cumplían una ley que no cumplían, ¿verdad? Y no es así, es enteramente por gracia, no es por obra, es por gracia. Si alguien quiere agregar algo, preguntar, con mucho gusto. Y pasamos al capítulo 10, que fue el que vimos el otro día. Y Pablo dice, yo me identifico, lo que fue el mensaje del otro día, yo me identifico con mi pueblo, yo amo a mi pueblo, lo quiero a mi pueblo. Me gustaría, perdón, irme al infierno yo para que se salven ellos, pero no puedo, no puedo. Él tenía dolor porque su pueblo no creía. La aplicación que hacíamos era que si nosotros teníamos dolor por la persona que amamos, por nuestro pueblo, por nuestra gente, que se pierde, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos eso el otro día? ¿Se acuerdan o no? ¿El viernes? ¿Eh? Porque claro, le- pensaba los uruguayos tenemos una idiosincrasia, ¿verdad? Tenemos una forma de ser, la uruguayés al palo, como dicen, es una forma de ser. Pero porque somos eso, somos así. Ahora, eso nos salva. Y nosotros tenemos que ver que la gente, por más que nos resulte simpática y nos podamos identificar, podamos estar cómodos con nosotros uruguayos, porque somos uruguayos, estamos cómodos con nuestra gente, no se salva si no tiene a Cristo. Y entonces es bueno que ese sentir de Pablo lo incorporemos a nuestras vidas, ¿verdad? Para, para poder orar por ellos y para poder predicarles de una manera adecuada. No sé si me explico, espero que sí. Este, eh, ¿Quieren agregar algo? ¿No? Entonces yo voy a dejar por acá hoy, porque
son muchas cosas, el capítulo 10 tiene muchas cosas y el 11 también, y va a seguir hablando de lo mismo, ¿verdad? Va a seguir hablando de lo mismo. Eh, una cosa quiero decirles, que Dios dice que Dios endurece el corazón de las personas a veces. Y se cita en estos capítulos el ejemplo de Faraón. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿cuándo endureció Dios el corazón de Faraón? Claro, ahí está. Varias veces, muy bien. Rechazó varias veces. Dios en serio lo endureció para mostrar en él su poder y su deidad y su grandeza. Pero primero el faraón había rechazado varias veces. O sea, el faraón no iba a poder decir, no pudo decir en el juicio, no puede decir, no me endureciste, no. ¿Eh? Sí. Desde que se presentó delante de él Moisés, después una y otra vez, se endureció. Después dijo, está, te endureces, bueno, ahora yo te voy a endurecer. Y ejecutó un juicio. Porque Dios, como decimos, es Dios. Uno no puede desafiar a Dios. Porque en algún momento ya está, tú estás, ¿quieres? Y puede enojarse. Nosotros no nos vamos a perder. Los creyentes no nos vamos a perder. Pero cuidado, que si nosotros los creyentes nos endurecemos, Dios puede disciplinarnos en esta vida. No te vas a perder, pero Dios puede ser muy duro con la disciplina que te da. Porque si uno lo desafía, lo reta, le falta el respeto, Dios puede decir, bueno, persista en tu camino y puedes terminar destruido. Vas al cielo, sí, porque si Dios salvó tu alma, vas al cielo. Pero cuidado, ¿verdad? Y a mucha gente a nuestro alrededor, y a mucha gente le ha pasado a través de la historia, que desafían a Dios una y otra vez, y Dios los endurece y terminan destruidos. ¿Alguien puede pelear con Dios? Nadie puede pelear con Dios, ¿verdad? Aunque Dios es amor, está lleno de gracia, es santo, justo y el Señor. Es santo, justo y el Señor. Un predicador el otro día decía, este, nosotros tenemos que entrar con confianza y con temor delante de Dios. Es bueno tener temor delante de Dios. No miedo, ni terror, sí temor. ¿Se entiende, no? Claro que tenemos confianza, pero entramos con cuidado, porque sigue siendo siempre Dios. ¿Se entiende? Bueno, entonces yo termino y dejo que alguien termine con oración, ¿está? No nos olvidemos, digo, disculpen, de orar siempre por esta chiquilina Amalia, ¿no? Porque la verdad que si puedes hacer, como que Dios ha escuchado las oraciones en cuanto a los tratamientos. A veces uno, cuando tiene estas enfermedades, le da miedo, ¿no? Pero parece que la cosa es más positiva. Así que en nuestros hogares tengamos eso en cuenta.